El chiste es un proceso intelectual. Y ojo, el humor es maravilloso. Nunca voy a hablar mal del humor. El humor es fantástico, pero necesitas el chiste para reír. Necesitas algo externo que te haga reír. ¿Cuál es la diferencia con risoterapia? Risoterapia es jugar como niños. Hay una característica de la risa que poca gente conoce, y es que cuando tú te ríes, no puedes pensar. Es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Entonces, todo lo que tú tienes que te hace sufrir, que te preocupa, que te angustia, literalmente desaparece cuando te ríes. Entonces, sí, eres otra persona después de reír. Cuando la persona que está amargada por fin se da el permiso, porque no es que no lo sabemos hacer, no es que no nos gusta, es que vamos dejando de darnos permiso de disfrutar estas cosas ricas de la vida, el movimiento, la risa, el juego, el abrazar a otras personas, que es parte de la actividad, el interactuar con otras personas. Simplemente no nos damos permiso, pero nos encanta. Este programa es presentado por Inerx. Increases hair growth. Open Insurances. YM Accesorios. Celebration by C&A. Tropicana. Posada en Los Roques. Jorge Matamoros, Makeup Artist. El hombre filtro en Madrid. Alfa Copas. El lugar para tus eventos. Hotel Wellington. Hotel y spa en Madrid. Déjate asesorar en JJ Matamoros Organic Beauty en Madrid. Restaurante La Cachapera en Madrid y Barcelona. Focatelli, il piacere di una buona focaccia en Madrid. La Pepa de Chamberí, sabor auténtico y ambiente acogedor. El sitio perfecto para tus eventos en Madrid. Pagus. Pasta and Grill. Tradición calabresa en Madrid y León. Only You, Boutique Hotel en Madrid. Musicland, tu estudio de grabación en Madrid. Seguimos en el Hotel Only You con sus maravillosos espacios, brindándonos la oportunidad de reencontrarnos con amigos. Este en particular está igualito, ya sabrán por qué, porque se ha dedicado a definitivamente generar emociones, que cada quien encuentre en sí mismo algo tan simple y tan gratis como, ya lo voy a decir, reírse. Sí, señor, reírse. Él es un tipazo, tuvimos la oportunidad de compartir muchísimas veces en entrevistas en Venezuela, pero sin duda como maneja un código universal, un código humano, él no tiene tiempo, espacio, nada lo limita geográficamente, ni mucho menos para lo bien que puede hacer, cómo puede sanar, no solamente el corazón, sino evidentemente el cuerpo físico, a través de lo que él sin duda ha hecho como un emblema que yo siento que le pertenece. Seguramente me dirán, no, Marian, pero no. Yo estoy hablando de la relación que para mí tiene él con esto tan lindo que hace, porque, bueno, se trata de la risoterapia. Él es mi amigo querido, él es conferencista, él es motivador, él es el novio de la madrina, él es el cuarto bate del equipo, él es todo homenaje en Beliti. Qué gusto, mi amor, estar aquí. Estás bellísima. Gracias, como igualmente. Siempre, hermosísima. Tienes todo un... De verdad, ¿por qué te mantienes así? ¿Será por la Cuando te risa? dice, estás igualito, yo no sé si eso es bueno o malo. ¿Estás igualito bien o igualito mal? Yo creo que los hombres siempre dicen eso, pero yo creo que tiene que ver con la forma de vivir, sin duda, ¿no? Claro. Saber de verdad dónde están esas cosas que tenemos de manera innata, que son tan fácil de disparar y que muchas veces inhibimos porque compramos paradigmas, compramos situaciones de vida, y es por eso que tú eres sin duda uno de los embajadores, yo digo, de la risoterapia en el mundo. Gracias, Vale, gracias. Realmente nos desconectamos de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es la que teníamos de niño. El niño siempre está moviéndose, riendo, jugando, pasándolo bien, y no necesita ni que le cuenten un chiste ni ver nada gracioso, porque la naturaleza del niño es esa. Y todos fuimos niños alguna vez. Por lo tanto, lo que yo hago en risoterapia es volverte a conectar con tu naturaleza, con tu esencia de alegría. Y una cosa muy interesante cuando hacemos charlas de risoterapia es que inclusive la gente más dura, que tú ves, la más amargada, con más cara de pocos amigos, cuando descubren que lo pueden disfrutar, es fantástico. Porque después hay que pararlo. Pero bueno, tú no eras el serio de la cosa. Párate un poco, ¿sabes? Qué bonito disparar eso, porque uno lo pudiera considerar fácil, pero no es, porque hay bloqueos. Hay paredes que están allí que hay que ir derribando, ¿no? Pero hablemos un poquito de toda la parte artística, porque no se puede olvidar cómo se dio a conocer
la cara, y debo decir la calva, porque con mucho orgullo hay que decirlo, del señor Menahem Beldi en el mundo del espectáculo Totalmente. venezolano. ¿Cómo aparece todo ese lado, bueno, al público, de cara al público, ese primer momento en donde, bueno, de ese nombre sota que es difícil de pronunciar y lo sabe, pues la gente empezó a recordar? Mira, nosotros empezamos en el 83 con algo que se llamaba Alpargata Cantorum, que era una coral, y lo que hacíamos era humor musical. Pero yo siempre era serio, yo era un presentador con cara de pocos amigos. De hecho, supuestamente por contrato no me podía reír. Si me reían, me botaban, me despedían. Me despedían. Y después, bueno, Alpargata duró del 83 hasta el 90. Después yo comencé con un grupo que ya no era una coral, sino éramos 5. El Folie Vergué Taquitita. Después, con el tiempo, me di cuenta que nadie pronunciaba correctamente ni escribía, mucho menos escribir Folie, mucho menos Vergué, aunque todo el mundo sabía lo que era Vergué. Pero entonces lo dejé Taquitita. Pero la gente me seguía preguntando, ¿y cómo está la Alpargata? Y 20 años después, al principio yo corregía, no, es Taquitita. ¿Cómo está la Alpargata? Que es Taquitita. Después, no, bien, la Alpargata está bien, ya me quedé Alpargata para siempre. Entonces, claro, ¿cómo llego yo del humor? Porque eso es humor musical. Yo digo que el humor más difícil para hacer es el humor musical. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien que hace stand-up comedy, tú creas un chiste, te subes y lo dices, fantástico. Pero si es una canción, tienes que hacer partituras, tienes que buscar la música, tienes que crear una pista, y entonces después de ensayar es que la puedes cantar. Entonces era más difícil, pero era el que más me gustaba. Pero ¿qué es lo interesante? Yo estaba ahí cuando yo presentaba el grupo cantaba, pero yo estaba frente al público. Y yo notaba la increíble diferencia que había en una persona desde el principio de una hora de risa hasta el final. O sea, la transformación era obvia. La gente venía así, sobre todo un día de trabajo, y después era una cara de felicidad. Y yo, oye, vale la pena investigar por qué la risa es tan poderosa y tan positiva. Y bueno, y el cuento yo empecé a investigar, yo me sentía como, tú sabes, Colón descubriendo América, igual que Colón no fue. Holmes, ¿no? Sí, bueno, igual que Colón, que no fue el primero que llegó, porque primero llegó Marco Polo y los vikingos, etc. Sí. Entonces cuando yo investigo, yo empecé en el 98 con risoterapia. Resulta que había gente haciendo cosas, demostrando los beneficios de la risa desde los años 60. Seguro. Entonces, y demostrado científicamente, no porque a mí se me ocurrió. Entonces empecé a hacer risoterapia, investigué qué era lo que se podía hacer, creé una dinámica y cuál es el concepto. Recuerdo que mis compañeros humoristas decían, Beliti lo perdimos, se volvió loco, y que hace reír sin chiste. Porque claro, eso es la risoterapia. La risoterapia te ríes como lo hacías de niño, a través del juego, la interacción con otros, pero no hay chistes, no hacen falta. Por supuesto, la actividad simpática, bueno, inevitablemente va a haber un ambiente de buen humor, pero no hay como el chiste, la necesidad del chiste. El chiste es un proceso intelectual. Y ojo, el humor es maravilloso. Nunca voy a hablar mal del humor. El humor es fantástico, pero necesitas el chiste para reír, necesitas algo externo que te haga reír. ¿Cuál es la diferencia con risoterapia? Risoterapia es jugar como niños. Entonces, tú un chiste lo entiendes en Caracas, a veces ni siquiera en Maracaibo, mucho menos en otro país. En cambio, un niño que juega con otro niño, al sub y baja, eso es igual aquí en Madrid, en Panamá, en Venezuela, en Rusia, en Brasil. Y es simple, tú te sientas ahí, yo aquí, y jugamos. Así es la risoterapia. Y por eso yo he tenido a veces en un mismo espectáculo, en un mismo escenario, gente de muy distintos países. Yo tuve una vez en Nueva York, me acuerdo, pues había gente de Brasil, había gente de Suecia, había gente de Chile, de Perú, por supuesto de Nueva York y otras partes de Estados Unidos, y todos riendo por igual. Porque claro, simplemente te conecto con tu naturaleza feliz, que es tu naturaleza de niño. Y es muy fácil cuando todos decidimos jugar. Es maravilloso. Rompes además como con esas barreras, yo digo, que puedes estar sentado en un mismo auditorio y todo el mundo tiene como un prejuicio con lo que va a ver. Total. Y la gente, y eso lo ves tú, lo que dices, vas viendo como realidades, individualidades. Total. Hasta que cuando ¿qué pasa en ti como, en este caso, como el orador, ¿no? Te ha sido como dado, porque tengo que decir que te ha sido dado, porque bueno, viste una necesidad en el público a través de, bueno, de los grupos en los que estaba, y empezaste a emprender esto, ¿no? De alguna forma, porque sentías que hacía falta, que habíamos bloqueado eso, lo bloqueamos los seres humanos. ¿Puedes ver algo como energético, o sea, distinto a lo que pudiera ver cualquiera, cuando empiezan todos a reírse, como sí, que caras distintas, energía distinta? Bueno, podríamos ir mucho más allá. No solo hay energía distinta, sino hay almas distintas. Ajá. O sea, es como que tú vas quitando todas las capas de eso, de nuestros prejuicios, de juicios, de creencias, para ser puramente el niño que se conecta con la risa. Entonces, hay una característica de la risa que poca gente conoce, y es que
cuando tú te ríes, no puedes pensar. Es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Entonces, todo lo que tú tienes que te hace sufrir, que te preocupa, que te angustia, literalmente desaparece cuando te ríes. Entonces, sí, eres otra persona después de reír. Además de todos los cambios bioquímicos. Bueno, no creo que la intención es hablar de todos los beneficios de la risa. Claro. Pero uno muy sencillo. Simplemente al sonreír, tú elevas tu sistema inmune, elevas tu nivel de endorfinas. Por lo tanto, tienes dopamina, oxitocina y toda esa parte bioquímica te genera mucho bienestar. Y además se te quita el dolor. Si tienes un dolor como droga, la risa es 40% más poderosa que la morfina para bajar el dolor. Entonces sí hay una transformación más allá. Entonces es maravilloso y para mí la gratificación es la actividad misma. Hay un concepto, yo me formé en psicología positiva en la Metropolitana, hay un concepto de un señor que tiene un nombre más difícil que el mío, el señor es un psicólogo que se llamaba Mihail Csikszentmihalyi, una cosa así, tremendo nombrezote, pero para mí fue inolvidable, porque él habla de la experiencia óptima. La experiencia óptima es cuando tú haces algo que es tan poderoso para ti, lo haces bien, siente que le haces un bien a la gente y para ti la gratificación es la actividad misma. Bueno, después te pagan y el aplauso del público y todo lo demás, pero nada más hacer eso ya te hace feliz. A mí me hace inmensamente feliz conectar con la gente y lograr que se conecten con la alegría. Es maravilloso. Tú sabes que además es maravilloso porque tenerte en un espacio como este, que te agradezco muchísimo que hayas venido, porque has tenido una agenda ocupada y la sigue teniendo, gracias a Dios, que verte a ti es en el acto hacer, pasar el switch y decir, yo tengo que estar sonriente, porque este hombre vende eso, ¿no? Y es verdad, porque creo que ayer es una marca, creo que no debemos tener miedo a decir soy una marca, porque digamos, hoy por hoy puedes ir tocando realidades, ir ayudando a la gente sin necesidad de agruparla, porque tú eres eso, ¿no? Creo que tienes una energía muy bonita, de toda la vida, y dijiste, bueno, me encontré que la gente está llena de bloqueos. ¿Cuál es el paradigma más erróneo que arrastramos con el tema de dejar de reír como niños? Bueno, primero la estadística. Un niño se ríe entre 300 y 400 veces al día, todos los días. Ese mismo niño, cuando llega adulto, los que más lo hacen entre 10 y 15 veces. O sea, fíjate toda la risa que perdemos a lo largo de la vida. Y básicamente es porque si yo soy serio y adulto, no me puedo reír. Si soy serio y adulto, no hago cosas de niños. Eso es una cosa, cuando yo hago esto para empresas, y lo hago mucho, yo digo a la gente que todos los que estén en el espacio tienen que estar participando. Porque claro, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y jugamos como niños, buenísimo, vamos a hacer cosas de niños y vamos a jugar con globos y vamos a bailar. Pero si hay alguien afuera viéndome, ya me cohíbo. Por ejemplo, el jefe dice, no, yo no voy a participar porque yo soy el jefe. Entonces no puedes estar. Si estás, participa. Y si no, no te quiero en el salón. Sí. Por ejemplo, en una empresa... ¿Puedo decir nombre de una empresa? Sí, claro. Es una empresa que es muy estricta con los estratos, el Procter & Gamble. Me pasó eso, el jefe decía, no, yo no puedo estar mezclándome. Entonces no estás. ¿Pero le das 2 whisky? No. Más vale que no empiecen a hacer Yo le digo, no puedes estar, eso es condición para mí. Si estás, participa. Así. Todos los que están en el salón participan. Claro. Entonces es maravilloso ver la transformación de la gente. Y a mí lo que más me llama la atención es cómo los que más están a veces en contra y son amargados. Me pasó en Panamá. Yo me fui en el 2014 a Venezuela, estuve 7 años en Panamá y llevo 3 años aquí en Madrid. Había una actividad que era para un laboratorio. Eran como 35 personas. Yo soy súper puntual. Yo llego 1 hora antes, siempre. Entonces la actividad iba a ser a las 8 y estaban esperando a alguien que no había llegado. Y yo oigo, pues no era conmigo, era este señor vestido totalmente de negro, con su actitud de amargura. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo el tiempo en esta estupidez? Y que risas, no sé qué, con todo lo que yo... Así, no lo dijo a voz, pero yo estaba al lado mío, lo escuché todo, ¿no? Termina la actividad, que es 1 hora de risoterapia, interacción, baile, contactas con tus compañeros de trabajo y él se me acerca. Señor Bill, muchas gracias. Yo tenía años sin reírme. Gracias por 1 hora maravillosa. Él, que estaba tan amargado. Es decir, cuando la persona que está amargada por fin se da el permiso, sí. Porque no es que no lo sabemos hacer, no es que no nos gusta, es que vamos dejando de darnos permiso de disfrutar estas cosas ricas de la vida, el movimiento, la risa, el juego, el abrazar a otras personas, que es parte de la actividad, el interactuar con otras personas. Simplemente no nos damos permiso, pero nos encanta. Claro, y aprendemos a vivir así. Esas cosas tan limitantes como, por ejemplo, lo físico, la apariencia física de los dientes. No me gustan mis dientes, ergo no me río, ¿no? O sea, digamos como cada individualidad, ¿no? Pero la sonrisa es de lo más poderoso. Dicen que la sonrisa abre todas las puertas y que el sonido más poderoso que puedes escuchar es tu nombre, ¿no? ¿no? Bueno, sí, hay un ejercicio que nosotros hacemos, que tú tienes que decir,
se hace entre dos personas, ¿no? Tú le tienes que decir a la otra persona tu nombre con muchísima alegría, como si fuera la mejor noticia que has escuchado en los últimos tiempos, y después le tienes que decir tus 3 virtudes. Y hay gente que no logra hacer ninguna de las dos cosas. Vamos a hacerlo. Somos dos. Pero es que no nos podemos parar, ¿verdad? No nos podemos parar. No, bueno, no. Va a ser Rompemos complicado. con el cuadro. No, porque rompemos el cuadro, pero lo vamos a hacer Ajá. sentado. Fíjate, este es el ejercicio. Contamos hasta 3 y decimos nuestro nombre como si fuera la mejor noticia que hemos escuchado en los últimos tiempos. ¿Listo? Así. 1, 2, 3. ¡María! ¡Menaje! ¿Qué tal? Aplausos, por favor, aplausos. Entonces, yo hago el ejercicio y después le pregunto, a veces son 30 personas, ¿escucharon algún nombre aparte del de usted? No, significa que nadie lo hizo con suficiente entusiasmo. Entonces los pongo a todos juntos y nos levantamos del piso y decimos el nombre. Y nada más ese acto de decir tu nombre con alegría te da una felicidad impresionante. Sí. Es fantástico. Te reconoces. Te reconoces en lo positivo. Sí, ¿Ok? en lo positivo. Entonces, Reforzamiento es maravilloso, de todo, ¿no? es maravilloso. Los niños que como dices tú, poco dejan de reír o no dejan de reír. Digamos, una dinámica típica, porque como bien lo dijiste en la introducción, esto no se trata de hacer humor o de generar chistes, no es algo que es externo, sino que va de adentro, ¿no? De empezar a volver a reconectar contigo. Y tal cual es como cualquier ejercicio, como ir programando, reprogramándote. ¿Cómo iría una dinámica de lo que Menaje me vamos enseña? vamos a hacer un ejercicio que es el que más me gusta hacer cuando estamos por ejemplo, en un estudio de grabación como este, porque hay mucho estrés. Pero antes, me acordé de algo que dijiste antes, que hay unas creencias falsas sobre la risa. Por ejemplo, hay gente que dice, no me voy a reír porque me voy a arrugar. Entonces se ríen, digo, como los ingleses, así, hilarious, así, sin mover mucho. Y la verdad es que es todo lo contrario. Si te ríes, mejora tu funcionamiento endocrino, mejora la eliminación de toxinas, por lo tanto, tu piel tiene mejor calidad. Es al contrario. O sea, si no te ríes, todos nos vamos a arrugar tarde o temprano, pero si te ríes, te vas a arrugar menos y más feliz con el tiempo. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta mucho es la risa con las vocales. ¿Por qué es importante reírse con cada vocal? Porque cada vocal impacta una parte diferente del cuerpo. Pero claro, si hacemos eso, se acaba la entrevista con las vocales. Pero hay un ejercicio que es uniendo todas las vocales. Pero, por ejemplo, cuando te ríes con las A, relajas desde el centro del pecho hasta el cuello, todo lo que es el aparato respiratorio. Cuando te ríes con la G, esa es la ideal para gente como tú, gente que utiliza la voz para trabajar, porque cuando te ríes con la G, estimulas las cuerdas vocales, te prepara para hablar y si tienes algún dolor, se te alivia. Y hay una cosa interesante con la G, si tú tienes un bloqueo emocional, si tienes que decir algo difícil o complicado a tu pareja, a un hijo, al jefe en el trabajo, si te ríes con la G, se te desbloquea esa limitación y se te hace fácil comunicarte. Es muy poderoso. Bueno, si te vas a reír con el jefe, es bueno que te rías antes de la reunión. Eso sí te lo recomiendo. Bueno, no te va tan bien si te ríes con el jefe en la reunión. Después la J, que es como la risa de las brujitas, te conecta con la creatividad y la intuición. La J es del centro del pecho hasta la cintura, es para relajar toda la parte del abdomen, los intestinos, mejora tu digestión. Inclusive si una persona tiene problemas de estreñimiento, con la J se le quitan el problema de estreñimiento. El más importante para todos es la JU. La JU, bueno, en Venezuela tenemos esa expresión, ¿verdad? Cuando hay algo entre dos personas decimos, ellos tienen un juju. Fíjate que cuando te ríes con la JU, estimulas las hormonas y los órganos sexuales. Así que es importante reírse con la JU. Pero además, cuando te ríes con la JU, estimulas la creatividad y la prosperidad. Como no va a haber tiempo de hacer cada una de las vocales, porque llevaría mucho tiempo y no creo que es el objetivo, pero hay un ejercicio que yo hago que es reírse con todas las vocales juntas. De hecho, yo recomiendo que esto lo hagas en la mañana, al despertar, y te rías 1 minuto con cada vocal. Entonces, 1 minuto con la A, 1 con la G, 1 con la J, 1 con la O, 1 con la U, y 1 minuto con todas las vocales. Entonces vamos a hacer ese último ejercicio. Por favor, todos los que están aquí en el estudio, pendientes, vamos a hacer. Por favor. Toda esta gente que está en el estudio. Pero es muy sencillo. Yo voy a contar hasta 3, voy a tomar aire y voy a hacer esta carcajada. Yo solo primero. Segunda vez, vuelvo a contar hasta 3, tomamos aire todos juntos y hacemos la carcajada todos juntos. Pero esta carcajada tiene una característica y es que no es la carcajada que tú haces siempre, sino que es una carcajada con todas las vocales. ¿Ok? Entonces primero lo hago yo para que lo vean y después lo hacemos todos juntos. En simple, cuento de 3. 1, 2, 3, aire. ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho! ¡Ay, ho, ay, ho! ¿Está claro el ejercicio? Okay, yo invito a los que están en el estudio que la hagan con nosotros. Voy a contar hasta 3, tomamos aire todos y lo hacemos todos juntos. ¿Ok? Que suene. 1, 2, 3, aire.
Bravo, aplausos para todos, muy bien. Y se va pegando, que me encanta. Y después, me ha pasado sobre todo en estudios de televisión, ¿no? El estudio de televisión siempre está bueno, el de sonido, el de iluminación, el de los comerciales, del tiempo, mucho estrés. Sí. Hago este ejercicio, los camarógrafos también, todo el mundo se ríe, después la cosa fluye perfecto porque ya no hay estrés. Fíjate que te cambia la energía y lo sientes de inmediato, es muy poderoso. Claro. Entonces, yo te recomiendo que hagas un minuto por vocal, con la A, con la G, con la I, con la O y con la U, y un minuto con todas juntas. Si se te olvidan y vas en tu coche o en el metro o donde vayas, haz entonces el de todas las vocales. Me encanta. Además, el diafragma se libera, una cantidad de cosas. Se libera y lo todo. de la J de Juju es por jodedores, ¿oíste? Porque todo lo que está en UCT, esos son pocos jodedores. Mira. Mira, la cultura, de donde viene Ya, la para decirte persona. algo Sí. sobre las vocales. Con cualquier vocal que te rías es beneficioso. Lo que pasa es que hay unas que impactan un poco más beneficiosamente una parte del cuerpo. Pero es maravilloso. Es maravilloso. Es que se nos ha dado, ¿no? O sea, lo tenemos, Sí. el cuerpo es demasiado perfecto. Culturalmente, que tú que has estado en tantos países con tantos grupos diferentes, ¿qué tanto, de verdad, la cultura, ¿no? Lo geográfico, el clima, todo, ¿cómo afecta la capacidad de reírse? Claro, todo influye. No es que la gente se ría o no se ría, sino que se expresan diferente. Pero es que me pasó inclusive en Venezuela y podemos hablar de eso. Yo hice una gira, me acuerdo, que era Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo y San Cristóbal. Y así pasa en otras partes del mundo. ¿Cómo se ríe la gente en Caracas? Así. Pero Maracaibo... O sea, Maracaibo son súper, hiper expresivos. Sí. Pero entonces tú ibas a San Cristóbal y se reían así. No es que no les gustaba, es que son muy educadicos. Correcto. Muy seriecitos. Son como, entonces, me pasó, por ejemplo, una vez en Perú. También era un lugar de montaña, frío. Y yo reí. Yo digo, a esta gente no le gusta la cosa, casi no sé. Bueno, todo el mundo se quería tomar foto conmigo. Vendí todos los libros, o sea, les encantó. Pero es que no son tan expresivos. ¿Okay? Y aquí también, en España, va a pasar igual. Cuando tú vas a lugares como Canarias, Sevilla, la gente es mucho más salerosa y se expresan con mucho más ganas, digamos. Yo estuve en Málaga y la respuesta del público es fantástico. Ojo, aquí aclaro, fuera del público venezolano, el público venezolano donde esté, se ríe y participa maravillosamente. Pero digo, para otros públicos que no son los venezolanos, es interesante cómo cambia la cosa. Por ejemplo, en Madrid la gente es un poco más seria, pero creo que te conté fuera del aire. Hice una presentación para el Real Casino de Madrid, que eso realmente es un club de empresas familiares que se han mantenido en el tiempo, de un edificio en Gran Vía de 1936. Y ese fue mi primer reto aquí. Bueno, yo decía, bueno, vamos a ver si la risoterapia funciona para los españoles. Y fue maravilloso, o sea, tú ves a un señor de 80 años jugando con un globo, tú al principio piensas, no, ese señor tan serio, ¿cómo va a jugar? Sí. Además vestido, saco y corbata, bueno, traje y corbata se dice aquí, porque es obligatorio, en ese club tienes que ir con traje y corbata. Sí. Entonces tú dices, ¿tan serio no se ríe? No, les encantó, lo disfrutó. Y esa mi teoría, cuando tú te conectas con tu naturaleza de niño, que es la felicidad, la alegría, el movimiento, pues lo disfrutas, pero es que te des permiso el problema. Claro. El problema es que no nos damos permiso. Naje, ¿qué tan fácil o qué tan difícil en su momento, o si ahora existe, hacerle entender a lo empresarial, dependiendo del perfil de la empresa, que está muy bien todas las dinámicas de compartir y viajes de incentivo y las fiestas y todo lo demás, pero que esto es un elemento diferenciador? Sí, bueno, depende del tipo de empresa. Hay empresas que tienen mucha conciencia del bienestar del empleado y saben que va más allá de solamente subir el sueldo o hacer un viajecito, sino el bienestar emocional. Entonces hay empresas que sí están alineadas con eso y empresas que no están. Hay unas empresas que internacionalmente se llama el Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar, que tienen mucha conciencia de lo importante que es la parte de bienestar emocional de los empleados. Ahí es donde yo he hecho más. Pero mira, me pasó una cosa curiosa. En Panamá yo hice muchísimas cosas para empresas. Y después que me fui, yo me fui en pandemia, prácticamente en plena pandemia, empecé a hacer cosas online. Y me llamaron muchísimo de Panamá, o sea, grandes empresas de Panamá claro. online. ¿Puedo decir nombres o no? Sí, claro. Bueno, DHL. Si me lo traes de patrocinante, también. sí. DHL, yo hice 5 actividades para DHL Wow. antes de la pandemia, pero después estando ya en Madrid me llamaron y lo hicimos. Fíjate por qué es conveniente, porque ellos eran 5 países. Online significa que tenían 1 hora de su tiempo nada más que iban a dedicar y fue maravilloso.
pero es muy rentable para la empresa. Porque imagínate mover 5 países a un lugar, a una presentación en vivo, o sea, tenía su ventaja. También me pasó antes con Colgate, que fue en enero del año pasado, eran 750 personas, 6 países, pero en ambos casos me contrataron desde Panamá. Porque, ¿qué me pasó en Panamá? Eso fue interesante. Mi duelo migratorio fue de Venezuela a Panamá, porque claro, yo venía de ser Menajemilite, y la gente me veía en la calle y se reía, lo que comentábamos antes, porque asociaban con lo que yo hacía. A Panamá que nadie me conocía. Entonces me pasó que el primer año y medio en Panamá, el 80% de mi público era venezolano. Y de ahí en adelante el 90% de mi público era panameño. Y de hecho ya me reconocían en la calle los panameños. Entonces, claro, eso fue todo un trabajo de marketing, de posicionamiento, de hacer muchas cosas. Y realmente, bueno, tú pones en Panamá, tú pones risoterapia y aparezco yo como primero. De hecho, mucha gente piensa que estoy ahí todavía. Me llaman, mira, ¿puedes venir este viernes a una presentación por el Día de la Madre? Y digo, sí, cómo no, pero estoy en Madrid. Puedo ir. Eso fue un chiste muy bueno. Pero es que verdad. Mira, hay una cosa, por supuesto, hay una cosa que a uno le pasa mucho, que es que, bueno, los psicólogos saben manejar sus emociones perfectamente, los que trabajan con emociones, ellos la pasan bien, digamos, no se les quedan las cosas malas, salen adelante. ¿Cómo lidias tú las cosas no tan buenas de la vida? Mira, todos vamos a tener momentos de rabia, de estrés, de depresión, de tristeza, es normal. Lo importante es no negarte a la emoción, ¿no? No, yo nunca me pongo triste, no, mentira, sí me pongo triste y sí me molesto. Lo importante es que no te quedes pegado, es lo que yo le digo a la gente. Y bueno, y sí, la risa te ayuda indudablemente, pero no es que te ríes de todo en la vida, no, hay cosas que sí te molestan. Mira, entonces, ¿qué me pasa? Que yo a veces cuando voy a decir como una mala noticia, algo me pone nerviosa, me río antes. Bueno, porque tu cuerpo sabe que es la mejor forma de relajarse. Sí, sí. Y a veces la gente que yo digo, ya va, que te voy a decir algo. Y me pongo como nerviosa. Hay gente que se ríe en funerales también, ¿no? Sí, porque el cuerpo sabe que la mejor forma de relajarse es la risa. Entonces, por eso lo ves en situaciones incómodas, como los funerales. Entonces, ahí estás ahí frente al muerto y oyes la risa de atrás. ¡Cuá, cuá, cuá! Sí. Claro, porque no importa el chiste que te digan, aunque sea muy malo, tu cuerpo busca reírse. Sí. Ese es un mecanismo natural. El cuerpo lo sabe. Sí. Entonces, fíjate la distinción. Cuando tú oyes a una persona hablando, tú sabes de dónde es, o sea, puede ser, mira, esta persona es china o es americano, o si es español, bueno, este tiene acento mexicano, tiene acento argentino, tiene acento español, acento venezolano, etc. Pero si tú oyes solo la carcajada, no sabes de dónde es, porque todas las carcajadas son iguales. O sea, reírse es un acto universal en sí mismo. Eso me parece fantástico. Y las veces que yo lograba hacer reír a gente que no habla el idioma prácticamente, bueno, me tocó hacerla una vez en inglés. Yo no hablo mucho inglés, pero bueno, me preparé todo un mes para hacer la charla en inglés. Entonces había gente de Nueva York riéndose y gente de otros lados. Y es maravilloso. Qué bonito, que además, como dices tú, tiene una metodología, tiene unos pasos tras el otro. Total. No tienes la barrera del idioma porque, bueno, no, como bien lo dijiste, no es un chiste que tienes que regionalizar, no es un stand-up comedy que obviamente tienes que escribir. Eso lo hace permeable y lo hace aplicable a todo el mundo. Totalmente. Esta condición que creo que existe, que, bueno, como el Joker, ¿no? Que gente en medio de estrés ríen y ríen y ríen y ríen y ríen. Sí. O sea, la paradoja en este caso sigue siendo el mismo mecanismo de defensa, pero ya considerado un problema claro, eso es mental, otro tipo de ¿no? cosa. Eso es un problema mental. Pero tú que eres un indagador del tema, ¿no? La otra, quizás el lado oscuro, ¿no? De eso, por eso ya... El lado oscuro, eso es no tener control de la risa, correcto, eso es diferente. Lo que yo planteo es que tú utilices la risa para tu bienestar. ¿Por qué uno se puede hacer pipí si se ríe? Porque para no hacerte pipí tienes que estresar un poco los esfínteres. Cuando te ríes, relaja todo. Entonces, si tomaste mucha agua, te puedes hacer pipí. Me ha pasado en algunas funciones que gente se tiene que ir al baño porque yo les digo, mejor no tomen mucha agua. Estás que haces la charla de control de suelo pélvico para matar a un pájaro de solo tiro. Pero no, lo que suele suceder, también me ha pasado gente que llora de la risa. Es decir, como son emociones muy límites, tanto la risa extrema como el llanto, te desahogan, digamos, emocionalmente. Entonces a veces se conectan, yo digo como en el borde. Me pasó una vez, esto era una formación, yo hago formaciones facilitadoras de risoterapia, vino una señora como de 80 años con su hermana de 75. Entonces la señora de 80 años estaba muy bien, pero la 75 estaba llorando todo el día. Y yo le dije, señora, ¿le pasa algo? No, la estoy pasando muy bien. Y lloraba y lloró todo el día. Bueno, eso nunca me había pasado. Pero no, normalmente ese no es el efecto. Es bueno aclarar que normalmente la risa lo que genera es risa. Qué bonito. Ya no el conferencista, el preparador, el conocedor, sino tú, el hombre. ¿Qué tanto te ha hecho sentir bien a ti saber que haces el bien?
Mire, yo creo que lo más importante de mi trabajo es ver la alegría en las caras de las personas y bueno, y como te lo agradecen, yo he hecho mucho trabajo, por ejemplo, en hospitales, en oncológicos, gente con esclerosis múltiple, gente que ayuda, gente que acompaña a personas con Alzheimer, que a veces se mueren antes que los pacientes por el estrés, en fin, mucha gente con mucho estrés y el saber que le haces un bien, pero sobre todo el agradecimiento que siente la gente y yo agradezco poder ayudar, ¿sabes? Es maravilloso. Qué bonito. E incluir eso entre cualquier rutina física, muscular, y de verdad regalarte el momento. No lleva mucho tiempo, solo lleva la constancia de hacer de que tu cuerpo reconozca que en cuanto vas a empezar a hacer los ejercicios y a crear ese estímulo, ya se fija y pues se te da muy fácil, ¿no? Sí, pero claro, mientras más practicas, es como un deporte Claro. que no has practicado mucho o has practicado muy poco. Mientras más practicas, más rápido vas a conectar con tu risa verdadera. Por supuesto. Que no es la que tienes ahorita, sino la que tenías de niño. Sí. Entonces, y me ha pasado también en formación, que son 2 días, a veces llega gente que tiene la risa muy reprimida desde la formación cultural familiar, desde los inicios, y en un caso en específico en Panamá, hubo una chica que no se podía reír el primer día. Era tanto el castigo que había tenido de niña por reírse, la rigidez a nivel religioso, que no se pudo reír. Al día siguiente se destapó y había que pararla. Sí. Se reía tanto. Y digo, bueno, déjanos hacer el taller. ¡Cuá! ¡Cuá! No Sí, podía. es como exorcismo. Claro, porque lo necesitaba. qué Tenía increíble. demasiados años reprimido. Pero en condiciones normales, lo que yo le recomiendo a la gente es que practiquen como un deporte. Si tú practicas todos los días 6 minutos, no hace falta más, 6 minutos, 1 minuto con cada vocal, cada vez va a ser más rápido que te conectes con la risa. Además, la idea de la risoterapia es que te rías sin necesidad de nada externo cuando decidas. Ok, vamos a reírnos. Y ya, y empiezas tu ejercicio. Por Y es supuesto. maravilloso cuando lo dominas. Cambia. Bueno, al principio, cuando yo tampoco lo dominaba, yo estaba solo en el baño y que, bueno, voy a hacer la jeje. Mirar a los lados a ver si había alguien, yo solo en el baño. Pero claro, después que lo practicas ya te sale mucho Claro, más la risa y natural. la sonrisa además son cosas distintas, ¿no? Totalmente. Evidentemente. La familia, háblame cómo está el corazón, cómo están los hijos. La familia, estamos todos lejos, la verdad. Bueno, yo me divorcié la primera vez, porque llevo 2, el año del paro. El año del paro, mis 2 hijos, mis esposas y un grupo familiar grande de la parte de ella se fueron todos a vivir a Israel. O sea, mi hijo Abraham llegó a Israel con 7 años, que fue la misma edad que yo llegué a Venezuela. Y Rebeca tenía 9 años. Bueno, ya de eso hace 20 años en realidad. Después mi mamá y mi hermana mayor estaban en San Diego, California. Mis otros 2 hermanos estaban en Miami. En fin, que estamos todos por el mundo. Qué bonito. Estás muy vinculado también, bueno, en lo, digamos, en la literatura, la escritura. O sea, tú eres un tipo, bueno, tú y tus hermanos, ¿no? Sobre todo, bueno, Sammy, Sammy. Periodista, quien dio la cara muchas veces y lo conocemos también por trabajar en prensa en El Observador y por ser escritor también. Son unos tipos como muy, digamos, les gusta aprender, les gusta estar informados, ¿no? sí. Sin duda alguna. Les gusta la excelencia, diría yo, Y ¿no? hacer cosas. Es hacer cosas, sí. Bueno, mi hermano Sammy acaba de ganar un premio por su libro, El regreso de Dios. El Winning, no sé cómo se llama, el Winning Awards aquí en Miami como uno de los mejores de la temporada. O sea, Qué que bien, les felicidades. Recomiendo que lo lean. Yo escribí Risoterapia, curarse con risa, fue el primero, de eso hace muchos años. Después el segundo es En serio, ríete, que ahora tiene más sentido que nunca, porque yo digo que cada vez hace más falta tomarte la risa en serio para sentirte mejor. Por eso es En serio, ríete, ¿no? De hecho, el nombre de la gira, que bueno, comencé hace poco, se titula así, Es en serio, ríete. Estuve en Murcia el jueves, estuve el viernes en Alicante, fantástico. Y en Murcia eran principalmente venezolanos, pero en Alicante sí había como mitad. Fantástica la respuesta. Es que para mí son todos iguales, son todos niños jugando. Cuando se dan el permiso, es maravilloso y yo lo disfruto plenamente. La actividad en sí, lo que te decía, es para disfrutar plenamente. Y bueno, y pronto voy a estar también en Panamá y voy a estar también en Madrid. En fin, Donde te llamen, ¿no? Evidentemente. A donde me llamen claro. yo voy. Miami también voy, si me llaman. En fin, es que ya empecé a hacer cosas presenciales porque tenía mucho tiempo haciendo solo digital y solo privados empresa. Ahorita estoy haciendo otra vez cosas abiertas. Qué bueno, al y como público. decías tú, en estos tiempos, con todo lo que estamos viendo,
yo creo que cada vez se hace más imprescindible volver a conectar con ese Total. niño que se ríe. Ya para cerrar, mi querido Menahem, que eres una maravilla y que eres ese tipo que uno quiere Gracias, invitar mi para su amor. casa. Gracias. Vamos, ¿sabe? vamos. Te lo juro, de verdad, tú eres ese amigo, ese hermano, tú representas, yo creo que esa sensación de familiaridad es muy importante Claro. para que también uno abra su corazón Total, y diga, bueno, total. hay una vulnerabilidad, a lo mejor Total. al reírme y este hombre me va a contener, no solamente me va a enseñar, sino me va a contener, así que venga usted a mi casa que le invito un café o lo que sea. Y Algo- una cosa ajá. chéverísima en las empresas, cuando tú Sí. compartes con tu compañero de trabajo cosas diferentes al estrés diario, sino cuando te ríes con tu amigo, compañero de trabajo, te conectas con su lado humano y te sientes mucho mejor. Vas a Es tener que maravilloso. empezar a cobrar comisión de la ganancia de la empresa, no tu honorario, mi amor. ¿Sí o no? Mira, algo que de repente sea práctico, que no sea muy largo, sé que, bueno, esto que podamos hacer para despedir esta entrevista maravillosa, llena de cosas lindas, Menahem. Es que la práctica más fácil es sonreír todos los días. Chaplin decía, un día sin una sonrisa es un día perdido. Pero el detalle es que tú necesitas solo 32 músculos para sonreír, pero necesitas 47 músculos para tu cara de pocos amigos. Entonces sonríe, que es más fácil. Así, hasta por caleta, ¿no? Sí. Hasta por pichirre. Total. Bueno, no sé si irnos con el jujuju, el jajaja. Ok, vamos, hagámoslo otra vez, Venga, eso es pues, maravilloso. vámonos. Ya practicamos una vez más. A ver, 1, 2, 3. Ay, juju, ay, juju. Un beso, mi amor. Te quiero, Ay, tenemos que juju. seguir practicando.